Bueno, el tema para hoy se llama esclavos y siervos por amor. ¿Esclavos y qué? Bueno, ya no estamos en la época de la esclavitud como fue hace muchos años, pero delante del Señor seguimos siendo sus siervos, sus esclavos, aquellos que están dispuestos a hacer su voluntad. Y quiero que tengamos presente algo, y es que no somos nosotros quienes debemos exaltarnos a nosotros mismos. Cierto que muchas veces cuando el orgullo tomaba control de nosotros, siempre estábamos presumiendo ser los mejores, ¿cierto? Es que yo, no, es que si no hubiera sido por mí, es que si no fuera por lo que yo he hecho, entonces las cosas no serían como son. Cuando Dios es quien nos debe, o el que está en el papel de darnos exaltación, si es que en algún momento Él quiere hacerlo, ¿cierto? Y quiero que vamos a Romanos 8, del versículo 28 al 30. Y quiero decirte que Dios llegará a ponernos o a darnos algún honor, sea en esta vida y principalmente en la vida que viene, en el momento y en el lugar preciso cuando Él decida hacerlo. A nosotros y nuestra misión en la tierra mientras estemos aquí es ser ¿qué? Esclavos y siervos del Señor. Y vas a decir, pero eso suena como muy horrible, uno ser esclavo del Señor, la esclavitud ya pasó, ser siervos también, cuando realmente eso es lo que somos delante de Dios. Y queremos estar delante del Rey para servirle y para estar a sus pies para obedecer lo que Él diga. Y vamos entonces a Romanos 8, 28 y dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone, ¿qué? Todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados, ¿de acuerdo? Déjalo ahí un momento. Ahí hay que analizar algo y leerlo con profundidad. Dice, ahora bien sabemos que Dios dispone o prepara todas las cosas para el bien de todo el mundo, de los que lo aman. ¿Y cómo sé yo que amo a Dios? Porque lo obedezco. Me acuerdo cuando a veces uno era desobediente en la casa y la mamá le decía, y uno decía, mamá, te amo. Le decía, si me amaras, me obedecerías. Yo era más o menos juiciosito, pero aún así fallaba. ¿Por qué? Porque amar es obedecer. Amar es hacer la voluntad de aquel que nos ha entregado. Dice, los que han sido, o sea que debe haber quien no ha sido llamado. ¿Cierto que sí? ¿Alguien aquí que Dios lo haya llamado? ¿Y lo han dejado en visto? Nos ha llamado y tenemos una responsabilidad, tenemos un llamado de parte de Dios. Dice, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Vamos al 29, que es un poco más específico, y ahí vamos a extraer algo muy importante. Dice, porque a los que Dios conoció, ¿de qué? ¿Qué querrá decir eso? Que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo, antes de nacer. Él ya nos conocía. Él ya sabía y había planeado el día, la hora en la cual nosotros naceríamos en esta tierra. Y dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y esa parte donde dice que a los que conoció de antemano, yo me preguntaba, bueno, Señor, tú nos conoces, pero ¿cuál es la forma en la cual reconocer que tú me conocías y que estaba predestinado para conocerte? Y vamos a un versículo muy conocido en Juan 10. Vamos a saltar un momentico sin perdernos esta cita. Juan 10, 27. Y dice, Juan 10, 27 al 29, dice Jesús, mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz. Y yo las conozco, y ellas, ¿qué?
O sea que cuando somos personitas, hijos de Dios, que Él nos ha predestinado, que nos ha llamado y tiene un propósito, nos damos cuenta que hay un propósito cuando ¿qué? Escuchamos la voz de Él y lo seguimos. No sé si a usted le pasó, pero cuando yo iba por el mundo sin rumbo y sin muchas cosas buenas para hacer y escuché de Él, inmediatamente algo hizo clic en mí. Yo dije, wow, hay que seguirlo, hay que ir con Él. ¿Por qué? Porque dice la palabra que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco o las conocía de antemano. Dice, y ellas me siguen. Siguiente, 28. Yo les doy vida eterna y nunca. ¿Yo les doy qué? O sea que si seguimos a Jesús, sus enseñanzas, obedecemos, vamos a tener ¿qué? Vida. ¿Usted ha soñado con vivir eternamente? Las mujeres dirán, ay sí, pero sin envejecer y sin arrugas. Quiero estar como de 25, ¿cierto? La edad como más bonita, ¿no? De todos, a los 25. Pues yo no he cambiado mucho, pero es la edad más especial. Y dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlos de mi mano. Mira, de ese llamado que Él nos hizo, de esa elección, cuando seguimos sus pasos, acatamos esa voz, lo escuchamos y lo seguimos, dice el Señor que nadie nos arrebatará de su mano. Pueden haber situaciones difíciles, pueden haber tempestades, pueden haber lo que usted se imagine, porque a veces Dios permite que nuestro piso se mueva y se sacuda, pero si estamos en Él, parados en Él, nada nos arrebatará ¿de qué? De su mano. No quiere decir, como algunos por ahí interpretan, que hagas lo que hagas, nadie te arrebatará de la mano de Dios. Ojo, porque Dios no tolera el pecado. Y si Jesús murió para limpiar nuestro pecado, no es para nosotros volvernos a tirar al pantano y revolcarnos. Es para mantenernos limpios. Por eso Él decía, ustedes necesitan ser limpiados, ¿qué? Los pies. Porque su cuerpo, su resto ha sido limpiado. Si se han sometido a mi palabra, si han obedecido, si me han seguido. Y dice, nadie podrá arrebatarlos de mi mano. 29. Mi Padre que me las ha dado. Tú le perteneces a Jesús. ¿Quién le regaló o quién le entregó tu vida a Jesús? El Padre. Me dice, mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie, ¿quién? Nadie las puede arrebatar. Por eso hay que mantenernos firmes en su presencia, en intimidad, en obediencia, acatando cada instrucción que Él nos da. Porque si tú ya aprendiste que no debes mentir, ¿debes seguir mintiendo? Si ya te diste cuenta que no debes robar, ¿debes seguir robando? Y por el estilo cada una de las ordenanzas que Él nos ha dado. Porque así, permaneciendo en Él, nadie, dice, nos arrebatará de su mano. Volvamos otra vez al 29 de Romanos 8. Y dice, Dios conoció, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó. O sea, número uno, nos conoció. Número dos, ¿qué? Nos predestinó a ser transformados o puso un propósito para ser según la imagen de ¿quién? Para parecernos a Jesús. Ese fue el propósito del llamado de Dios. Y dice, según la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos, que nos parezcamos a Él y Él sea nuestro hermano mayor. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los... Y vamos a una tablita de resumen, una imagencita, la única que te pasé. Y vamos a traducir ese pasaje en una tablita de lo que Dios o el plan que Dios ha hecho con nosotros a través de esa cita. Y dice así, número uno, ¿qué? Dios conoció a los suyos de antemano. A los suyos. ¿Y cuáles son los suyos? Aquellos que oyen la voz
y los siguen. O sea que en la tierra hay quien es suyo y quien no es suyo. Porque dice la Biblia, y tristemente, porque mucha gente se va a perder, dice que aún el malvado fue creado para el día de la destrucción. Por eso debemos atender al llamado. Entonces, primero nos conoció a los suyos, nos conoció, luego dos dice que nos eligió para ser como ¿quién? Como su hijo. Número 3, después de que nos conoció, nos eligió, luego nos ¿qué? Nos llamó. Y en un momento determinado de nuestra vida nos dijo, mira, aquí estoy, soy tu Salvador, sígueme. Y dice, nos llamó para acercarnos ¿qué? A Él. Número 4, nos puso en la relación correcta con Él. ¿Por qué en la relación correcta? Porque cuando acatamos el perdón de Dios, se rompe el velo y podemos tener acceso ¿a quién? Al Padre. Con toda confianza de entrar al lugar santísimo, porque Él con su sangre nos lavó, nos limpió y nos hizo puros. Recuerda que el sacerdote no podía entrar al arca del pacto solo una vez al año para presentar sacrificio. Y cuando Jesús muere, dice que se rompió el velo del tabernáculo, se abrió la cortina, se rompió en dos, quedó acceso libre por la justificación de Jesús para poder nosotros entrar al Padre. Dice, nos puso en la relación correcta con Él. Y quinto, les dio ¿qué? ¿Cuál es la gloria de Jesús? Es su Santo Espíritu y esa promesa de resurrección que tenemos. Nosotros no creemos en reencarnación, eso no existe, pero sí creemos en la resurrección de los muertos. Y nos va a tocar ser transformados si viene el Señor antes de que nos vamos, o si morimos en el momento de la resurrección, ser resucitados y transformados. ¿Estamos ahí bien? Y quiero que vamos a Romanos 1:1, hablando de esclavos. Romanos 1:1. Y dice lo siguiente. Pablo, siervo de Cristo Jesús. ¿Pablo qué? Siervo de Cristo Jesús. Hay otra versión que dice esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar ¿qué? El evangelio de Dios. Pablo decía y reconocía que somos ¿qué? Siervos, somos esclavos, y él se consideraba un esclavo de Jesús, porque él obedecía, porque él desechó todo lo que había aprendido allí en la religión fariseica, solo por la verdad de Cristo. Todo lo dejó atrás. Efesios 6, vamos a Efesios 6. Efesios 6, versículo 5. Y dice, esclavos. En ese tiempo, Pablo le escribía a los efesios, y en ese tiempo había esclavitud. Habían esclavos que eran los mismos judíos, la gente del pueblo. En muchas ocasiones eran vendidos, o alguien no tenía con qué pagar una deuda. Y le decía a su hermano, mira, yo me vendo como esclavo. Voy a ser tu esclavo por ¿cuántos años? Máximo podían ser 6 años. Al 7º año debían ser liberados. Y muchos estaban en condición de esclavitud. Algunos también compraban esclavos, y eran extranjeros y eran esclavizados. Y Pablo les habla y les dice, esclavos, pero tú y yo vamos a ponernos en ese lugar, ¿cierto? ¿Algún esclavo aquí? No veo manos por ahí. ¿Algún esclavo? Ay, no, a mí no me hagan esclavizar. No. Esclavos, dice, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales. ¿Con qué? Con respeto y temor, y con corazón sincero como a Cristo. 6. No lo hagan solo cuando los estén mirando. Y dice, como los que quieren ganarse el favor humano, o los que están trabajando para el ojo, sino como esclavos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. NTV, porfa. No me había fijado que estamos leyendo en NBI. Dice el 6, volvamos al 5 otra vez. Y quiero que volvamos un momentico a Romanos 8:1, perdón. Romanos 1:1, perdón. Sí me parecía extraño. Yo, Pablo, ¿qué?
esclavo, esclavo de Cristo Jesús. Mira, tenemos que llegar a ese punto de ser esclavos, de sentirnos que nosotros no tenemos poder en nosotros mismos para manejar nuestra vida, sino que estamos a total disposición de lo que Dios ordene. Eso es ser un esclavo. No tener voluntad propia, no tener decisión propia, en el buen sentido. Ahora no, es que no puedo, no sé por qué se orinó ahí, no, es que el Señor no me dijo que fuera al baño. No, tampoco. Es decisión en tantas cosas trascendentales de nuestra vida para las cuales ni siquiera le pedimos dirección a Dios. Y debemos hacerlo. Volvamos ahora sí ya a Efesios 6:5. Y dice, esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo, ¿qué? Respeto y temor, sírvalos con sinceridad, tal como servirían, ¿a quién? A Cristo. Mira, a veces uno se encuentra en la historia de la tradición cristiana, hay quien, uy, pastor, pues aquí no se ve, pero de pronto, pastor, ¿en qué le ayudo? Pastor, van a ir más temprano para hacer. No, sí se ve de vez en cuando, pero ojalá se viera más. Eso sí, en la iglesia o donde los ven, muchas veces la gente quiere ayudar y quiere ofrecerse, pero en la casa le dicen, hijo, saca la basura. Hijo, tu plato. Hijo, la cama. Hijo. Pero ahí en la casa no se quiere hacer nada. Tal vez porque estamos esperando reconocimiento en un lugar diferente. Pero dice Dios que obedezcamos, ¿qué? A los amos terrenales con profundo respeto, y ahí llámese autoridad en el caso que te toque o que Dios te muestre. Sírvalos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. 6. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. ¿Ha visto que hay gente que trabaja solo cuando los miran? De resto, ahí está el celular, está la charla, y solamente cuando los observan. Y mire, eso no pasa ahorita, eso pasaba desde los tiempos de Pablo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos observan como esclavos de Cristo. Hagan la voluntad de Dios con todo. O sea que si tú sirves a alguien, trabajas para alguien, haces algo, trabaja como para Dios. Porque Dios es el que observa, es el que da el premio, es el que promueve. Es el que hace y exalta o enaltece a su debido tiempo. 7. Trabajen con ¿qué? Entusiasmo. Como si lo hicieran. ¿Para quién? Y no para la gente. ¿Quién da la paga? ¿La gente o Dios? Dios es el que da la paga. Entonces dice que trabajen con entusiasmo. 8. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o... Mire, recuerdo una vez que tuvimos un profesor que vino a trabajar con nosotros en la escuela de inglés, y llegó la hora del almuerzo. Era alguien que estaba trabajando normal, pues con su tiempo normal de trabajo, y salió a almorzar y almorzó. Pasaron como 2 horas, 3 horas, y el muchacho seguía en el lugar donde almorzábamos. Entonces creo que mi esposa, recuerdo, le preguntó, ve, ¿tú qué estás haciendo? ¿Por qué no estás trabajando? Tenía la Biblia abierta y dijo, no, es que estoy leyendo la Biblia. Y qué bonito, muy bien, pero el tiempo de almuerzo ya se acabó y deberías estar trabajando. ¿Sabes? Porque a veces creemos que y manejamos los tiempos a nuestra conveniencia, cuando hay responsabilidades y hay cosas que hacer. Y a veces pensamos que son excusas para hacer las cosas mal hechas, cuando tenemos que hacerlas como ¿para quién? Para el Señor, ¿cierto? 9. Y dice, y ustedes amos, traten a sus esclavos de la misma manera, no los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo, y Él no tiene favoritos. Y pensando en esto, el Señor me hablaba y me llevó a un ejemplo muy lindo. A ustedes les gusta leer la palabra, ¿cierto? Les gusta leer las historias
vamos a meternos en una historia bien especial, que es la historia de José. ¿Recuerdan a José? ¿Quién era José? ¿Hijo de quién? Ok, vamos a Génesis, capítulo 37, y vamos a ir metiendo en esta historia para que le pongan mucha atención, y vamos a ver cómo nosotros somos esclavos de Dios, y aunque humanamente nos esclavizaran, y en el ejemplo de José, que fue esclavizado en contra de su voluntad, José decidió servir por amor. ¿Y servirle a quién? A Dios. No importaba las circunstancias, no importaba lo que sucedía, porque Dios tiene un propósito en tu vida y ese propósito lo va a cumplir. Pero a veces necesitamos de disciplina, de golpes, de situaciones que nos van a hacer madurar y nos van a hacer cambiar la actitud negativa por la actitud correcta que Dios tiene para nosotros. Llámese, y mira, y cada vida es importante. Yo no puedo decir, es que para mi vida es más difícil que la tuya, no, porque a tu nivel tu vida también es difícil. Y cada quien va a ver las situaciones que enfrenta como situaciones adversas. Entonces vamos allá a Génesis 37, no vamos a leer todo porque tendríamos que leer 10 capítulos, pero vamos a ir saltando en algunos y tú vas a quedar con la tarea y la curiosidad, una buena curiosidad de conocer toda la historia de José. Entonces vamos a 37, desde el versículo 2, por favor, Génesis 37, versículo 2. Dice, este es el relato ¿de quién? De Jacob y su familia cuando José tenía 17 años de... ¿Alguien aquí con 17? 18, por 2, por 3, ok, hay muchos jóvenes aquí. Tenía 17 años de edad. A menudo, ¿qué? Cuidaba los rebaños ¿de quién? Trabajaba para sus medios hermanos. Los hijos de Bila y Silpa eran dos de las mujeres ¿de quién? De Jacob, ¿cierto? Una era la sierva de Lea y la otra la sierva ¿de quién? De Raquel. Dice, dos de las esposas de su padre, así que le contaba a su padre acerca de las fechorías. ¿Que hacían qué? Sus hermanos hacían cosas malas y hacían cosas que no le habían enseñado a José. Y José desde muy temprana edad fue entrenado, fue enseñado ¿por quién? Por su papá, que era Jacob. Y además Raquel después faltó cuando nació ¿quién? Benjamín, el hermano que le seguía a él. Y él fue educado, instruido por Jacob, y Jacob lo amaba entrañablemente, lo amaba muchísimo. Y dice entonces en el 3, Jacob amaba ¿a quién? A José más que a sus otros hijos, porque le había nacido ya estaba muy viejito, ya no tenía ni esperanzas, pero tuvo su primer hijo con Raquel, la esposa que él más amaba o había amado, y nació José. Y él en su vejez, siendo ya más que un padre, un abuelo, amó entrañablemente a José. Dice, había nacido en su vejez, por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Lo tenía como alguien muy importante, había nacido en su vejez de su esposa que tanto había amado. Y dice, pero sus hermanos lo amaban. Lo odiaban, si están leyendo. Sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Así como usted a veces le habla a sus hermanos, que a veces ni le habla, ¿cierto? O tal vez te hablan a ti o no te hablan. Y eso pasaba. José era odiado por sus hermanos. Ya eran muy mayores, eran grandes, y él era pues alguien de 17 años, pequeño, digámoslo así, el consentido de papá y de mamá tal vez. Y dice, una noche Josué tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo amaron más que nunca. Lo odiaron más que nunca. Ya lo odiaban por el hecho de ser el hijo consentido y amado de Jacob. Pero cuando él tuvo un sueño y les contó, no muchachos, ¿cómo les parece que tuve un sueño? Habían unas espigas de trigo y había una en la mitad
y las otras se le inclinaban. Y era algo que Dios le estaba mostrando que iba a suceder más adelante. Y él les contó, y por ese sueño, por esos sueños, que luego ustedes lo pueden investigar más, dice que lo odiaron más que nunca. Y resulta, vámonos a saltar al versículo 31, y dice que era tanto el odio que tenía que un día el papá envió a José a que fuera donde estaban los hermanos para darles vuelticas, llevarles algunas cositas. Y resulta que cuando lo vieron llegar, ya viene, véale la túnica, inconfundible. ¿Sabe qué? Hay que matar a ese pelado. Sí, que parezca un accidente. ¿Por qué? Porque odiaban a su hermanito menor. Ya saben por qué, ¿no? Porque lo amaba Jacob y porque había tenido sueños que Dios le había dado. ¿Sabe quién da los sueños? Bueno, hay varias fuentes. Satanás también te puede poner sueños y tu carne te puede dar sueños. Pero en este caso Dios, porque era un hombre de Dios, un muchacho de Dios, con 17 años, pero tenía temor de Dios. Dice, entonces los hermanos mataron, después de que hicieron todo, lo vendieron, lo metieron en un hoyo, en una cisterna, luego pensaban matarlo. El hermano mayor dijo, no, ¿cómo lo van a matar? Déjenlo ahí en la cisterna, que él se muere ahí. Pero la idea de él era volver más tarde y sacarlo. Cuando volvió ya no estaba. Digo, ¿qué pasó? No, es que se lo vendimos a los madianitas. Vendieron a su hermano como un esclavo. ¿Usted haría eso? Es que con muchas ganas, pero no lo hemos hecho. Y ellos vendieron a su hermano. Entonces después de eso dice, entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica, le quitaron la túnica porque esa túnica era inconfundible, era la de José. Mataron el cabrito, mojaron la túnica de José con la sangre. Y siguiente, luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje. Ni siquiera fueron ellos, la mandaron. Un Rappi, no sé, algo. Pero la mandaron con alguien y se la mandaron a Jacob y con este mensaje, mira lo que encontramos, esta túnica no es la de tu hijo. No, pues ellos no sabían que era la túnica del hijo. Dijo, esta no es la túnica de tu hijo. 33. Su padre la reconoció de inmediato. Sí, dijo él, es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda despedazó a José. Siguiente. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. 35. Entonces Jacob en toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. Yo no sé, pero alguien dice que perder un hijo es algo muy duro, muy difícil. Tanto es así que no tiene nombre. Si tú pierdes a tus padres, eres huérfano, ¿cierto? Pero perder un hijo es duro y es difícil. Y Jacob, amando tanto a este hijo que perdió, dice que no quería ser consolado. A menudo decía, me iré a la tumba llorando a mi hijo. Y entonces, ¿qué? Sollozaba. 36. Mientras tanto, los mercaderes madianitas llegaron ¿a dónde? A Egipto. Compraron a José, lo vendieron por 20 monedas de plata. Y allí vendieron a José, ¿a quién? A Potifar, quien era un oficial del faraón, rey de Egipto. Potifar era capitán de la guardia ¿de qué? Del palacio. Era un duro en la parte del ejército de allí del palacio. Y lo vendieron como esclavo. Potifar lo compró. Y viene algo bien lindo, y es en el capítulo 39. Dígame que usted haya sido vendido de esta manera. ¿Será que nosotros, con la fe que muchas veces nos escasea, le daríamos gracias a Dios, o al menos levantaríamos cabeza en una situación de estas? Pero José, a pesar de lo que sucedió, siempre estaba
confiando en el Dios en el que él creía. Y dice que cuando los mercaderes ismaelitas, sí, cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar. Bueno, siguiente, por favor. 2. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito. ¿En qué? En todo mientras servía en la casa de su amo. ¿Cuántos años tenía José? 17 años. Todavía no había pasado sino el trayecto mientras lo llevaban a Egipto. Y dice que el Señor estaba con ¿quién? Había sido instruido. Por eso él le comentaba y le hablaba al papá de las fechorías que hacían sus hermanos. ¿Por qué fechorías? Porque él conocía la verdad y lo que Dios quería que se hiciera. Y por eso le decía, papá, mis hermanos están en esto, están haciendo aquello, esto otro. Y también por eso no lo querían. Y el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Siguiente. Potifar lo notó. ¿Notó qué? ¿Qué notó Potifar? Que Dios estaba con él. Seguramente vio el orden que tenía José. Vio que hacía las cosas con amor, que hacía las cosas con diligencia, que amaba, aún siendo esclavo, hacer las cosas no solo para que lo vieran, sino para agradar a su amo. Y dice, Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Dice que quien es diligente en su trabajo servirá a reyes, dice la palabra. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal, lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus... Mire, llegó como esclavo, pero era alguien que temía a Dios y agradaba a Dios. Y para agradar a Dios hacía las cosas como para él o como para Dios. Como para Dios. Y dice que pronto lo nombró asistente personal, lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Siguiente. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar. ¿Por causa de quién? Porque él estaba con él. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaban. Siguiente. Pues Potifar le dio a José total y completa, ¿qué? Responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada. Uy, qué compra la que hice. Tremendo este esclavo. Mira, ya dice, excepto que iba a ¿qué? Lo único que le preocupaba era, hoy quiero comer esto. O José le preguntaba, jefe, Señor, ¿qué desea hoy para comer? Y dirigía a los siervos y hacía las cosas. Y dice, porque era un joven muy y bien fornido. ¿Alguno por aquí para mostrar el ejemplo? Bueno, dejemos así. Y dice, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos, ¿qué? Wow, este muchacho está como fornido, bien formado, está querido. Y empezó a mirarlo, ¿con qué? Con deseos sexuales. Ven, acuéstate conmigo. Le ordenó ella. Es que usted es mi esclavo, usted tiene que obedecerme. Y el que dijo, bueno, señora, mucho gusto, sus órdenes. Ah, bueno, Omar, ¿qué hizo? 8. Pero José se negó. Y con 17, tal vez 18, póngale 20. No sabemos cuánto tiempo transcurrió. Y yo te hago la pregunta, jóvena, ¿tú harías lo mismo? ¿Serías fiel a la creencia? ¿Serías fiel a los principios que Dios estableció en su palabra para decirle que no habría fornicación, que no habría adulterio, que se respetaba su cuerpo porque le pertenecía a Dios?
Esa es la pregunta retórica para responder cada uno. Dice, pero José se negó. Mire, le contestó, le dijo ella, mire señora, le voy a explicar. Mi amo confía en mí y me puso a cargo de lo que hay en su casa. Next. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted. Y le aseguro que Potifar no le había dicho, puede disponer de todo menos de mi señora. No hubo necesidad de decírselo. José sabía que podía disponer de todo menos de la esposa de su amo, porque era su esposa. Y aun si fuera una joven, sabía que no podía disponer a no ser que se casara, porque él temía ¿a quién? A Dios. Y dice, él no me ha negado nada con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Potifar. Sería un gran pecado contra Dios. ¿Sabes por qué tú no puedes hacer las cosas? Porque, ay, qué oso, ay, es que me ven, ay, es que me pillan, ay, es que... No, es que yo amo a Dios y respeto a Dios. Y lo hago porque es una falta contra Él. Eso es, y así es que se actúa como José. Ay, no, es que qué papayazo con... Mira, se le cayó a platica y que vaya rápido a ver si... ¿Y dónde que? Allí. Sí. ¿Cuántas veces nosotros no somos fieles y no tenemos temor de Dios? ¿Sabe? La falta de temor a Dios es la que nos lleva a fallarle tanto. Y dice entonces, sería un gran pecado contra Dios. Día tras día ella seguía presionando. Ella sabía cómo era el rollo. Seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Le sacaba el cuerpo. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. A lo mejor le dio el día libre al resto de siervos. Y hoy no se me escapa José. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó y lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo. Y si era un manto, muy posiblemente le tocó salir sin nada. Los boxers no se habían inventado todavía. Y salió corriendo, pero él huyó. Por eso dice Jesús, dice la palabra, joven, huye de las pasiones juveniles, porque te quemas ahí. Y salió, dejó el manto en ella al salir corriendo de la casa. No dice de la habitación, de la casa. Creo que en la calle lo vieron, ¿este para dónde va? Pero él huyó. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. Miren, dijo ella, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró a mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cualquier parecido, mera coincidencia. ¿Cuántas personas pueden haber sido acusadas o puede que haya sucedido? Pero en este caso sucedió con José. 15. Cuando me oyó gritar, salió corriendo, se escapó, pero dejó su manto en mis manos. 16. Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa. Seguimos. Luego le contó su versión. ¿Le contó qué? De lo sucedido. Y ahí donde Jesús dice en Isaías 11 que Jesús, el retoño del tronco de Isaí, no tomará decisiones ni juzgará por apariencias. No juzgará por apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. Sabes, a veces nos dejamos, escuchamos rumores
que no están comprobados, que no sabemos si es verdad y a veces lo asumimos como si fuera una verdad. Y eso pasó ahí en ese momento. Le contó su versión de lo sucedido. Este esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí. 18. Pero cuando grité, salió corriendo y dejó su manto en mis manos. (19) Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Él no sabía que su esposa andaba detrás de José, o tal vez no había querido darse cuenta. 20. Entonces agarró a José y lo metió, ¿dónde? En la cárcel, donde estaban los presos del rey. José quedó allí. ¿Por qué en la cárcel donde estaban los presos del rey? Porque él era ¿qué? Oficial, capitán del ejército de Egipto. Y Dios permitió que fuera de esa forma, porque lo hubiera podido meter en una cárcel normal para delincuentes, pero lo metió allí, en este lugar. ¿Está buena la historia o no? Ok. ¿Te quieren saber qué pasó con la señora? Yo también, pero ahí no dice. 22. 21. Pero el Señor seguía estando con él. Mira, fue esclavo de Potifar, el Señor estaba con él, y Dios es quien nos da ¿qué? Talentos. Dios es quien te da las habilidades que tú tienes, y cuando tenemos a Dios, Dios nos lleva a hacer todo decentemente y con orden, con inteligencia, con sabiduría. Y eso tenía José. Y donde era puesto, Dios estaba con él, y por eso prosperaba, y se veía en él que Dios estaba con él. Pero el Señor estaba con José en la cárcel. Ay, ¿cómo así que estaba con él en la cárcel? Sí. Y Dios tenía un propósito, tenía un llamado, pero José nunca le cuestionó y se puso a llorar y se entró en depresión. ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Al menos no lo narra la Biblia, y si no lo narras porque no pasó. Y estando en la cárcel, le mostró su fiel ¿qué? ¿Quién le mostró a quién? El Señor le mostró a José: mira, aunque te trajeron injustamente y te metieron en la cárcel, yo te voy a mostrar mi amor, que soy fiel a ti. Y eso es lo que tenemos que nosotros a través de las dificultades. ¿Ser qué? Fieles y confiar en la voluntad de Él, si estamos obedeciendo, obviamente. Y dice: el Señor hizo que José fuera el preferido del encargado ¿de qué? De la cárcel. Y qué triste, tal vez nosotros, tal vez tú eres el único cristiano en tu empresa y es el que más bronca te tiene el jefe. Algo está pasando. Porque si Dios está en nosotros y lo estamos siguiendo, Él va a ser fiel con nosotros. Su gracia estará en nosotros y podremos ser de estima a aquellos para los que Él nos ha puesto a servir. Sí, déjalo otra vez ahí todavía. El Señor hizo que José fuera el preferido, el encargado de la cárcel. ¿Fue el preferido de quién? De Potifar. Y ahora era el preferido de quién? Del encargado de la cárcel. 22. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás. El jefe de los presos. Tremendo. Y de todo lo que ocurría en la cárcel. Ya era el administrador de la cárcel. Y ya el jefe se preocupaba de qué. No, ahí no dice, pero posiblemente lo mismo. Dice, de todo lo que ocurría en la cárcel. 23. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba. ¿En qué? En todo. Tú quieres que Dios prospere lo que haces. Tenemos que asegurarnos de que Él esté con. ¿Y cómo está con nosotros? Cuando hacemos conforme
a su voluntad y lo obedecemos. Siguiente. No. Vamos a parar hasta ahí en esa parte porque está muy entretenido, pero no tenemos sino hasta las 8. Ok, dice entonces, vamos a ir a Génesis 40. Desde el versículo 1, Génesis 40. Seguimos en la misma historia. Génesis 40, versículo 1. Pasó un tiempo, y él manejaba, administraba la cárcel, Dios le había dado gracia. Y pasado un tiempo el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, porque ellos le servían ¿a quién? Al rey. El copero era ¿quién era el copero del rey? No solo le servía el vino, tenía que probar por si no estaba envenenado y después de que él no muriera, se lo pasaba al rey. Eso era ser copero. Nehemías era copero del rey y él tenía que primero probar todo alimento del rey y si no moría, era seguro para el rey. ¿Se imagina esa responsabilidad? Ser copero. Eso era, dice, pasado un tiempo el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor, el rey. 2. El faraón se enojó con esos dos funcionarios. 3. Y los puso en la cárcel donde estaba ¿quién? José, en el palacio del capitán de la guardia. 4. Ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo y el capitán de la guardia los asignó a José, quien se ocupaba de ellos. Como ellos eran algunos personajes importantes dentro del manejo del rey, que era su panadero personal y su copero, el capitán de la cárcel, el director de la cárcel le dijo, mira, ocúpate de ellos, atiéndelos, sírveles. ¿Y él qué hizo? No, pero es que como hay que servir, es que yo soy el director, yo ya soy el supervisor de la cárcel. ¿Dijo algo? No, simplemente fue a servir, porque para eso era. Siendo un esclavo, servía con amor. Y eso es lo que Dios nos llama, servir con amor. Y se ocupaba de ellos. 5. Una noche, mientras estaban en la cárcel, el copero y el panadero del faraón tuvieron cada uno un sueño. Y cada sueño tenía su propio significado. 6. Cuando José los vio a la mañana siguiente, notó que los dos parecían preocupados. Él los conocía ya después de tanto tiempo estar allí. 7. ¿Por qué se ven tan preocupados hoy? Les preguntó. Anoche los dos tuvimos sueños, contestaron ellos, pero nadie puede decirnos lo que significan. La interpretación de los sueños es asunto de Dios, respondió José. Vamos, cuéntenme, ¿ok? Y cuando usted se meta a investigar y a leer, se va a dar cuenta que uno de ellos tuvo un sueño. Uno soñó y el otro también. Ustedes van a buscar la historia. Y uno de ellos, José le interpretó que a los 3 días iba a ser restituido en el cargo. Y al otro dijo, uy, ¿cómo así? Uy, no, le dijiste cosas muy buenas a él. Ve, lo va a contar el mío también. A mí resulta que tenía unos panes en la cabeza y pasaron unos pájaros y se los comieron. Le dijo, en 3 días el faraón te traspasará con un palo y morirás. Yo pensé que me iba a dar buenas noticias. Y a los 3 días sucedió de esa manera. Y José le había dicho al copero, dijo, mira, cuando tú estés allí, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Pero el copero siguió en sus labores y se olvidó de José. Vamos entonces al Génesis 41, versículo 29 al 43. Y con esa terminamos. Se acabó muy rápido, ¿cierto? ¿O no? Ya mucho rato, está muy aburrido ya. Dice, los próximos 7 años, resulta que el faraón tuvo un sueño. ¿Se acuerdan el sueño? Lo que dice la Biblia de las 7 vacas flacas y las 7 gordas. Y el faraón tuvo sueño y estaba inquieto y le preguntaba tenía adivinos, tenía caldeos, tenía los sabios. Y les decía, yo tuve un sueño y no sé qué quiere decir. Cuando el copero cayó en cuenta, dijo, Señor, yo he hecho mal. Cuando yo estaba en la cárcel, tuve un sueño y había un hebreo, un hombre temeroso de Dios,
que interpretó mi sueño y me dijo que al tercer día iba a ser restituido, y así fue. Y también le dijo al panadero, y el panadero le pasó como él lo dijo. Y le dijo: traigan a José. José, como era hebreo, era peludito, barbadito, porque era la tradición. Y para presentarse ante el faraón tenía que raparse todo, porque para ellos el vello y todas esas cosas eran símbolo de suciedad, y como que los atacaban las plagas de piojos. Entonces tenían que estar calvos. Por eso eran así hasta las mujeres, y usaban pelucas, ¿cierto? Ya entendimos aquí los faraones, los egipcios que nos acompañan. Bueno, entonces dice, él le interpretó el sueño, y este es el sueño que José le interpretó al faraón. Ya usted va a investigar, lo va a leer juicioso. Y dice: los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto, le dijo José. Siguiente. Pero después llegarán 7 años. Ajustan la puerta, por favor. Pero después llegarán 7 años de un hambre tan intensa que hará olvidar toda esa prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra. La hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. El haber tenido 2 sueños similares significa que estos acontecimientos fueron decretados por Dios, y Él hará que ocurran pronto. Por lo tanto, el faraón debería, mira cómo le recomienda José al faraón, siendo el principal de la cárcel. Y le dice: por tanto, el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después el faraón debería nombrar supervisores de la tierra, a fin de que almacenen una 1/5 parte de las cosechas durante los 7 años. Mira la sabiduría que Dios le dio. No solo le dijo qué iba a pasar, sino la manera en la que tenía que actuar para poder enfrentar la hambruna que venía. Le dijo: a fin de que almacenen la 1/5 parte de las cosechas durante los 7 años buenos. Siguiente. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y la lleven a los graneros del faraón. Almacene bien el grano y vigílelo para que haya alimento en las ciudades, porque iban a haber 7 años de hambruna total. De esa manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los 7 años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá la tierra. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Todos quedaron: wow, Dios ha hablado, ya dijo lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. 38. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que Faraón le dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. 40. Quedarás a cargo de mi palacio, y de toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José: yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. 42. Llegó el faraón, se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y se lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. 43. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad, y donde quiera que iba José se gritaba la orden: arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto. Yo no sé qué te está hablando el Señor en este momento, pero si Él puso esta palabra hoy, es porque como hijos de Dios, como siervos y esclavos de Él, solo llegaremos a nuestro propósito, que es
llegar a su presencia, disfrutar de su vida eterna, de lograr bendiciones y honor en el cielo que van a ser traídos nuevamente a la tierra. Recuerda cuando les he dicho que dice la palabra, siervo fiel, sobre 2 naciones te pondré, 3 naciones, 5 naciones. Solo los siervos fieles a Él tendrán heredad en ese reino del milenio para venir a gobernar con Cristo. Pero depende de qué tan siervos y esclavos seamos tú y yo para el Señor. Somos siervos, somos esclavos. Y Él mismo fue siervo y se hizo siervo nuestro. Y a nosotros solo nos queda obedecer. Porque de Él y a Él es el que hace, nos levanta, nos pone en el lugar que Él quiera. Y tal vez no sea en esta tierra, porque esta tierra no es para eso, pero sí en su reino. Si el Señor dice hagan tesoros en el cielo, es porque en el cielo van a servir para algo esos tesoros. Pero a veces no nos ocupamos de hacer tesoros en el cielo, de ser fieles para que Él nos permita estar a su mano derecha en su gobierno, en su presencia. José era ese hombre y tal vez esa mujer hoy día que necesitamos tener a Dios en nuestro corazón, andar con Él y mostrarlo donde quiera que vamos, para que su favor sea mostrado a otras personas a través de nuestra vida. Ponte en pie, vamos a orar. Regálame ahí musiquita. Solo Dios sabe el plan que tiene contigo. Pero sí puedo decirte que el plan perfecto es que seamos como su hijo mayor, como nuestro hermano mayor Jesús. Él te conoció y me conoció desde antes de la fundación del mundo. Cierra tus ojos allí y trata de conectarte con un ministro en este tiempo. Y el Espíritu Santo hablará a tu corazón. Él te ha llamado, te conoció, has escuchado su voz, porque mis ovejas oyen mi voz. Te eligió para ser como Jesús. Ese es nuestro propósito, ser iguales a nuestro hermano mayor. Luego de que te eligió a ti, te llamó para que te acercaras a Él. Y te ha puesto en la relación correcta con Él. Y ahora nos ha dado su gloria, su salvación, su espíritu y ese poder para experimentar la resurrección. Somos únicamente sus siervos, sus esclavos, dispuestos a obedecer al Rey. Y si te ves como un esclavo, es aquel que se convierte en un siervo por amor, un esclavo que ama, que obedece, y que así como Jesús entregó su vida por ti y nos ha dado vida eterna en Él, no queda más que entregarle nuestra propia vida a Él. No queda más ofrenda que decirle: Señor, aquí estoy, me libraste de la muerte, me has librado y me has dado vida eterna, Señor. Aquí está mi vida para que la tomes y hagas de mí como quieras, Señor. Deja que Él traiga a tu mente y a tu corazón aquellas cosas que no has podido abandonar, aquellas cosas que sigues cargando, que no has abandonado, a las que estás encadenado. Y dile: Señor, yo decido obedecerte. Yo decido abandonar todo pecado, toda iniquidad de la que ya soy consciente, Señor. Porque quiero ser tu esclavo, Señor. Quiero que tu propósito sea cumplido en mí, porque el propósito es el llamado a parecerme a Jesús y a gobernar con Él, estar a su diestra. Gracias, Señor, oh Dios. Permíteme servir con amor. Permíteme humillarme
No sentirme un esclavo con la gente, sino poder dar y servir de aquello que tú me has entregado y ser fiel a ti en mi trabajo, en mi estudio, en el entorno donde me muevo, Señor. Y de que se pueda evidenciar, Padre, que tú estás conmigo por lo que haces en mí, por lo que produces en mí, porque puedo reflejar tu amor, tu orden, tu delicadeza, tu sabiduría, Señor. Gracias, papá, por este tiempo. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por lo que haces este día, Señor. Te exaltamos, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno.